Bendiciones, chicas. En esta oportunidad nos encontramos con Alexandra Puentes. Ella es integrante de nuestra iglesia Trono de Gloria en Guadalajara y pertenece a nuestro ministerio infantil Trono Kids. Bendiciones, Alexandra. Un placer tenerte con nosotros. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Alexandra, te tenemos aquí porque vas a participar en nuestro cuarto congreso Sé Mujer en Barcelona y te hemos escogido a ti porque tienes un testimonio de valor para contarnos y todos nosotros estamos ansiosos por conocerlo. Cuéntanos. Vale, Lorena, empezamos, te cuento un poco. Nací en Colombia, nací en una familia muy humilde, una madre guerrera, orgullosa de ella, con un padre ausente. A pesar de que vivía con nosotros, era una situación complicada porque era tenerlo pero no sentirlo. Pero bueno, a medida de que fue pasando el tiempo, surgieron muchísimas cosas en mi vida. Aparece en esta ocasión el que es ahora mi esposo. Cabe recalcar que me casé no por amor, que me casé huyendo de una situación X que se presentó, pero eso conllevó a otras cosas. Conllevó a que la relación de nosotros se empezó mal, empezó desde el comienzo muy, muy mal, por circunstancias de la vida y quizás irresponsabilidad de nosotros. Me casé estando en embarazo. Entonces, cabe recalcar que no conocías a Dios en ese momento. No lo conocí. Crecí en una familia católica, pero no era practicante. No. Siempre hubo ese vacío, esa necesidad de conocerlo, porque tengo familia que sí es cristiana. Entonces fue como la necesidad, como el vacío de que no se llenaba. Y mi padre ausente, pues imagínate, muchísimo más complicado aún. Claro, entonces te casas estando embarazada. Me caso estando embarazada, no sabía que estaba embarazada. Me di cuenta que estaba en embarazo en la luna de miel. Madre. Y bueno, oh sorpresa, estaba a punto de empezar la universidad. Mi embarazo fue un embarazo de alto riesgo en el que tuve que salir de mis estudios y dedicarme simplemente a cuidar mi embarazo. Y bueno, mi relación con mi esposo complicada. Él se devolvió para España, yo estuve todo el embarazo sola. El niño nació y él fue a conocerlo cuando ya tenía 3 meses de vida el niño. ¿Cómo te sentías en ese momento? Porque ha sido una cadena de sucesos muy, muy fuertes para ti, a la edad que tenías en ese momento. Pues mira que en ese momento me refugié mucho en mi madre, en mi mamá y en mi familia. Pues él estando por acá, pues solamente en mi madre y en mi familia. Y bueno, pues ya por circunstancias de la vida, cuando él volvió, decidimos venirnos a vivir a España. Pues yo ya estaba casada. Mi madre también me impulsó a hacerlo, siendo mi esposo y el padre de mi hijo, a que me viniera con él. Ya. Pero suceden muchísimas cosas. Llegué aquí en el 2008, pero a los 6 meses mi esposo cae en prisión. Estaba en una situación complicada porque no conocía a nadie. Estaba en un país desconocido para mí y no tenía, con un niño. Y no tenía nadie, y un niño pequeñito. Estaba con la tarjeta de residencia donde no me autorizaba a trabajar. Entonces estaba prácticamente sin nada. Mi familia impulsándome mucho a que me volviera para mi país. Claro. Pero en ese momento yo creo que fue Dios el que me abrió otras puertas, el que me dijo, bueno, te casaste, vas a luchar por esto. Muy bien. Y así lo hicimos, así lo hice. Hablé con mi madre, le dije que si me había casado era para las buenas y para las malas. Y a pesar de que no había ese sentimiento tan fuerte por mi esposo, decidí quedarme y apoyarlo y esperarlo a que saliera. Y es impresionante, Lorena, cuando en la vida tenemos personas que creemos que son las que nos va a dar la mano en el momento que necesitamos y resulta que no, que es Dios quien pone ángeles que nosotros quizás ni conocemos para podernos ayudar a salir adelante. Háblame un poco más sobre esos ángeles que tú dices que Dios puso en el camino. ¿Cómo vienes tú a conocer a Dios? Por medio de ellos. Yo no conocía a la hermana de mi esposo porque vivía aquí hace muchísimos años. Y cuando sucede todo esto, ella se da cuenta de la situación en la que estoy. Y ella también es creyente, y ella fue la que me llevó, no a la iglesia donde pertenezco ahora, no a Trono de Gloria, sino a otra iglesia. Entonces, por ahí empezó todo el proceso de acercarme, de conocerlo, de enamorarme de él, de saber que era el que me estaba respaldando en toda esa situación, de esperar de que mi esposo saliera.
Mi esposo, gracias al Señor, por circunstancias de la vida y por obra de Él, sale de prisión y bueno, sale, estamos un año juntos, pero decidimos separarnos. Nos separamos por 4 años. Estuvimos 4 años separados. Un cambio muy brusco. Para mí y para mi hijo. Para mi hijo ya estaba más grandecito y para él fue impresionante la situación. Emocionalmente, hombre, vienes de una cadena de sucesos muy fuertes para ti, de conocer a Dios, de que por fin tu esposo sale de prisión, están juntos, se separan. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Pues mira que yo hoy por hoy lo pienso y digo, bueno, Dios sabe por qué hace sus cosas. Tenía que pasar todo esto para llegar en el punto donde estamos nosotros hoy en día. Debido a que nos separamos, conozco a la iglesia, conozco a los hermanos, al pastor, y él me decía, Alexa, va a llegar un punto donde tu esposo va a volver. Pero yo no lo creía, yo pues viendo la situación como estaba, yo no lo creía. Y en una cena de parejas justamente de la iglesia fue donde nosotros regresamos. Cuéntanos más sobre ese suceso, cómo fue ese primer contacto con nuestra iglesia y donde tú vuelves a ver nuevamente a tu esposo y regresan. Cuéntanos más sobre eso. Mira, nos invitaron por partes separadas. Nos invitó mi prima y a él lo invitó el esposo de mi prima. Ya. Pues se dieron las cosas, él llegó, estuvimos ahí juntos, yo le hice una carta donde se la leí. ¿Ibas preparada? Se la leí delante de todos los hermanos. Después de eso nos fuimos para casa y nos fuimos hablando como de todo lo que había sucedido en ese momento. Y él fue el que me dijo que merecíamos darnos una segunda oportunidad. Por supuesto. Y así, y estábamos muy bien, gracias a Dios. Se hizo bautizar, cosa que nunca pensé que lo iba a hacer. Se hizo bautizar y pues mi hogar en ese momento no será el más perfecto del mundo, pero estamos sostenidos de la mano de Dios. Háblanos un poco acerca de cómo fue esa transformación en el hogar de tu familia. Pues mira que ahora mismo, debido a toda la situación que pasé con mi esposo, mi hermana, que no creí que mi hermana, siendo como es, pues como es ella, iba a llegar a buscar a Dios, y ella está buscando de Dios, quiere hacerse bautizar, quiere estar involucrada en Colombia con su hija, y eso ha llevado también a que mi madre de una u otra manera también esté buscando de Dios. Ha sido punta de flecha para impactar la vida de tu familia, Alexandra, y definitivamente eso solamente sucede cuando Dios tiene un propósito en la vida de nosotros, y tú eres muestra y ejemplo de ello. Muchas gracias, yo sé que así es. Por último, Alexandra, ¿qué consejo le das tú o qué le dirías tú a las mujeres cabeza de hogar que tienen sus hijos, que están con sus esposos y no saben qué decisión tomar, si volver con ellos y dejar las cosas así? ¿Tú qué les dirías? Pues mira, es muy fácil. Yo creo que hoy en día Dios siempre tiene un para qué de todo. Nosotros siempre estamos acostumbrados a preguntarnos por qué pasan las cosas. Y alguien me dijo en algún momento que no tenemos por qué preguntarnos el por qué, sino el para qué de todo. Entonces es importante que nos paremos a reflexionar y pensemos en qué pretende Dios con todo lo que está sucediendo. ¿Hay algún punto que cambiar de nuestra situación personal o en el hogar? Y creo que ese es el punto de equilibrio para pararnos, respirar y mirar en qué podemos transformar lo que ha venido sucediendo. Así es, Alexandra, muchas gracias por compartir con nosotros tu testimonio. Que disfrutes mucho de nuestro Congreso Sé Mujer. Muchas gracias. Bendiciones.